Bienvenidos. Parece que por fin la ciudad de Bogotá va a poder ver cumplido un sueño, un propósito que tiene como un siglo para poder tener metro en la ciudad. Muchas veces la ciudad lo ha acariciado, ha habido ilusiones, ha habido alegrías y muchas frustraciones. Dicen que ahora sí vamos a poder tener metro en Bogotá. Está con nosotros precisamente el gerente de la empresa de metro de Bogotá, el doctor Andrés Escobar. Bienvenido, doctor Escobar. Muchas gracias, Juan, por la invitación. Muy contento de estar aquí con todos ustedes. ¿Vamos a tener metro? Desde la época de mi abuelita decían que iban a construir el metro en Bogotá. ¿Ahora sí se va a construir? Sí, nosotros tenemos evidencia escrita desde que hace 70 años se viene hablando de metro. Sí, mire, Juan, nosotros somos unos optimistas totales y si no tuviéramos optimismo y no creyéramos que puede ser una realidad, no tendríamos la fuerza para levantarnos en las mañanas porque el trabajo que hay es mucho. Uno entiende, trabajando en esto, superando todas las instancias, todo lo que implica reunir el dinero, ¿por qué es que ha fracasado tantas veces? ¿Por qué? ¿Por qué ha fracasado? A ver, Juan, primero, es un proyecto demasiado grande que rebasa las finanzas de la ciudad y se necesita la del país. Entonces fracasaba porque no había plata. Muchas veces había en un lado y no había en el otro, o si había en ambos no había la voluntad política en coincidencia, en el tiempo de los gobiernos. Y otras veces, pues sencillamente es que no se estructuraban los proyectos, no se llegaba hasta el punto en donde se pudiera saber incluso su costo, porque apenas empezaban a entender las dimensiones, los alcances, lo que toca hacer de movimiento de tierras, de movimiento de tuberías, de compra de predios, pues los alcaldes y los gobiernos empezaban como a abandonar la idea porque se dan cuenta que no la podían realizar ellos, que no son proyectos que los inicia quien los crea y quien los impulsa. Se requiere una sucesión de gobiernos para que se lleven a cabo. Incluso el que inaugura es otro. El que inaugura es otro, pero también el que inicia es otro, físicamente. Correcto. Incluso hay estudios académicos que muestran un problema de gobierno real en esta materia, porque los proyectos grandes que pueden ser de una gran rentabilidad social, pero que demoran mucho para su maduración, los gobernantes tienden a no ponerle atención porque no van a ver ellos los réditos, no van a ver ellos los beneficios de poder oponer. Se gastan la plata de su gobierno, pero no cosechan. Los que tienen mirada a corto plazo no cosechan los votos, ni la inauguración, ni la cortada de cinta. Entonces muchos alcaldes a mitad de camino botaban la toalla y esto no lo voy a alcanzar a hacer. ¿Y por qué esta vez es distinto, doctor Escobar? Bueno, ¿qué es lo que usted ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho el alcalde Peñalosa que es diferente? Nosotros hemos tenido mucha suerte, también hemos trabajado mucho en estos 2 años y medio, pero contamos con suerte en el siguiente sentido. Hay que decirlo, la administración pasada avanzó bastante en los estudios, y fueron muy útiles, estudios sobre todo los de campo, más que los diseños, los estudios de geología, de hidrología, de topografía. ¿Esos estudios los dejó Petro? Esos estudios los empezó Moreno, los continuó Petro y nos sirvieron a nosotros. Moreno, Petro, ese trabajo de Moreno y de Petro sirvió. Esa parte de campo. De campo. Porque los diseños, ¿y qué faltaba? Porque los diseños ya sabemos que entraron en una crisis muy grande, porque el primer ejercicio que hizo Samuel Moreno, el metro daba un presupuesto de 2.500 millones de dólares y eso cabía en las finanzas de ese momento del país, un país distinto al de ahora, pero cabía 2.500 millones. Cuando llega Petro y hace su ejercicio, le da que el metro cuesta casi 6.000 millones de dólares. 6.000 millones de dólares. Claro, entre otras porque el peso se devaluó. Tuvimos una devaluación muy fuerte, digamos, en los años 2013, 14, 15. Andaba por 1.800, 2.000 pesos y se brincó a 3.000. A 3.200 incluso. A 3.200. Entonces, se encareció demasiado y no cupo ya en las finanzas del país. La nación dejó comprometidas platas hasta el año 2048. Sí. O sea, 30 años de platas seguras, esas platas quedan garantizadas. Exactamente, es una modalidad que está en la ley, en las leyes fiscales, mediante la cual en ciertas circunstancias un gobierno puede comprometer partidas presupuestales, no para el ejercicio que viene, que es lo ordinario, sino para hasta 30 años. Aquí se usó toda la facultad hasta los 30 años. Pero esa plata no está en la caja del gobierno. ¿Cómo la traen aquí? ¿Les toca conseguir bancos? Ahí viene el segundo ejercicio, que nos ha tomado casi un año. Empezamos desde septiembre del año pasado
Cuando el gobierno nacional y el distrital firmaron ese convenio de cofinanciación, ese es un documento que es un pagaré, equivalente a un pagaré en favor de la empresa Metro. La nación, la República de Colombia, es que no fue el gobierno Santos, y el distrito, tampoco el gobierno Peñalosa, sino las instituciones se comprometieron a darle dinero a la empresa Metro por 30 años. Por 30 Unas años. anualidades tienen una forma, en fin, 30 años. Y con esa seguridad de esos recursos pudimos voltearnos y tocar las puertas de la banca multilateral. Le dijeron a los bancos, aquí hay 30 años de plata de Colombia, 30 años de plata de Bogotá, anticípenos plata Correcto. hoy para poder hacer la obra. Sí, eso fue lo que pasó. Eso fue, en resumen, eso fue. ¿Qué es lo que nunca se había logrado? No, ni siquiera se había logrado firmar el convenio de Nación-Distrito, porque eso requiere muchos pasos, muchísimas verificaciones. Eso jamás se había logrado. Entonces, y mucho se menos firmó. Se firmó el convenio entre la Nación y el Distrito. Se consiguió la plata. Que hizo el proyecto, la financiación por lo menos la hizo irreversible, porque ya podría tener otra día el siguiente presidente o el siguiente alcalde y ya había un documento firmado irreversible. ¿Cuánto va a costar este metro? 13 billones de pesos. 13 billones de pesos, que son en millones de dólares. Son alrededor de 4.300 millones de dólares. 4.300 ¿Sí? millones de dólares. Las obras. Menos que el de Petro, Sí. más que el de Moreno. Correcto. Y con eso ya están los diseños avanzando para poder Bueno, construir. expliquémosle a la gente con un poco de cuidado y detalle, a ver si logramos dilucidar esta confusión que hay alrededor de los diseños. Digamos, para comenzar, que los diseños son un proceso progresivo. Cualquiera puede imaginar el diseño de una casa. Primero se comienza por los muros, los techos, se mueven para acá para crecer un poco una alcoba, la cocina, y se termina el diseño de la casa y ya sabemos todos de qué tamaño es la casa y cada alcoba y todo, ¿sí? Y uno puede decir, con eso hago un presupuesto, y de hecho los ingenieros hacemos eso, hacemos un presupuesto ahí, y con eso Usted yo es ya ingeniero, doctor Escobar. Sí, yo soy ingeniero civil. Ingeniero civil. Sí. Gracias. Entonces hacemos un presupuesto con eso y yo con eso hago mis cálculos. Hombre, tengo el dinero, no lo tengo, voy a tener que pedir plata prestada. Sí, pero después de que hago mis cuentas y digo, voy a hacer esta casa y voy a pedir prestada la mitad del dinero, sigo diseñándola. Tengo que diseñarle las puertas, las ventanas, las redes de servicios públicos, la carpintería. Pero yo ya tengo un presupuesto que tiene una fiabilidad muy buena. En el ámbito de la ley se habla de un presupuesto de factibilidad que tiene una variación de más o menos 10%. Con ese presupuesto la ley dice, ya se pueden tomar decisiones fiscales, ya se puede calcular cuánto pone la nación, que es el 70 por ley, y cuánto pone la ciudad, que es el 30 por ley, sobre esa base de ese presupuesto. Y eso sucedió en septiembre, con esos diseños. Pero una vez salimos de la aprobación de los recursos, la platica ya comprometida, nos fuimos y seguimos diseñando, y Claro. aún hoy seguimos diseñando y todavía nos falta un Entiendo. poco. Es un proceso progresivo de diseños y los primeros se hicieron en el camino de la estructuración financiera y ahora esto se completa para la construcción. Se lo pregunto porque dentro de las voces de escepticismo ha habido un debate en el Consejo de Bogotá. Y en el Consejo de Bogotá entiendo, y es lo que le pido que me explique, que un grupo mayoritario de concejales dicen vamos de frente con el metro y por eso votaron todos los proyectos, y hay un grupo que no es mayoritario de concejales que dicen no estamos satisfechos. Así fue, Juan, y así ha sido por 3 veces. Para llegar al punto en que estamos hemos tenido que pedir 3 autorizaciones en el Consejo. La primera fue la creación de la empresa Metro, que es un requisito de la ley de metros para que la nación pueda entrar, y es un requisito de la banca multilateral para que ellos presten. Eso lo que quiere decir es que no es simplemente el distrito o la nación, sino que hay una entidad especializada con el mandato de construir y operar el metro. Correcto. Y esa empresa es la que recibe la plata y a esa va a ser. empresa es a la que le prestan. A esa empresa a la que le prestan, Ok. recibiendo garantías de otros, pero esa es la empresa Primer Metro. paso del Consejo, crear la empresa Metro. En el 2016 se creó la empresa Metro, no existía y era condición. ¿Y quiénes son los socios de la empresa Metro? Son 5 entidades de la ciudad. Es 5. una sociedad anónima, pero asimilada a una industrial y comercial del Estado, pero tiene 5 socios, Ok. que son 5 entidades. Entidades de la del ciudad. Estado. Sí. Segunda vez que fueron al Consejo. A pedir que nos aprobaran las vigencias futuras por 25 Es años. decir, los 25 años en los que se va poniendo. ¿Y ahí cómo les fue? Ahí nos fue muy bien. También tuvimos una votación mayoritaria. La aprobación fue en tiempo récord, en términos de 40 días pasamos por el Consejo. Segunda Y hubo aprobación. una minoría en contra también. Una minoría en contra. Sí. ¿Qué tan grande es la minoría?
Pues han sido 5, 6 o 7. 5 o 6, ¿de cuántos concejales? De 44 tal vez. De 44. O sea, 40 a favor, 5 en contra. Hay unas abstenciones, en fin, Ok. pero es una grandísima mayoría. Tercera. Y la tercera ocasión que fuimos fue este año, a pedir que nos autorizaran un cupo de endeudamiento de 10.8 billones de pesos. No es solo garantizamos las vigencias futuras, sino que les permiten ir a los bancos y pedir la plata prestada. Correcto. Y eso lo autorizó el Consejo. Eso lo autorizó el Consejo en enero de este año. Fue la última vez que fuimos al Consejo. O sea, entonces, tema de plata quedó claro, tema de voluntad política, el gobierno... Juan, pero déjeme explicarle lo que pasó en la financiación estos 6 meses, que Sí, también señor. es primera vez que sucede en la historia del proyecto. Con esas vigencias aprobadas y con ese cupo de endeudamiento, fuimos y tocamos las puertas de los 3 bancos más grandes del mundo. Pues en Asia hay uno también más grande, de esa misma liga, ¿sí? Es más grande del mundo porque en Colombia todos los bancos sumados, todos, no son capaces de prestarnos ni la mitad de lo que necesitamos. La banca en Colombia no tenía la plata. No son capaces de prestarnos ni la mitad, Ni porque la ellos mitad. tienen unas restricciones regulatorias Claro. que no pueden Entonces, prestarle mucho. tocaba conseguir la plata afuera. Forzosamente. ¿Y la consiguió? Toca ir afuera y fuimos al Mundial, al BID y al Banco Europeo de Inversiones. Son los 3 bancos que financiaron. Los 3 bancos que Banco fuimos, Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Europeo de Inversión. Correcto. Y los 3 les prestaron y plata. los 3 nos prestaron plata. Con los 3 corrimos todo el semestre. Y enviaron equipos técnicos a evaluar el proyecto desde todo punto de vista. Desde el punto de vista técnico, ambiental, sostenibilidad financiera, riesgos, todo. Todo. Porque son bancos de desarrollo. Contémosle a la audiencia que estos son bancos que no son comerciales. Un banco comercial muchas veces se preocupa cómo me va a pagar el dinero. Estos bancos no. Estos son bancos de desarrollo que tienen unas políticas de desarrollo relacionadas con lo ambiental, con lo social. Bancos incluso, para grandes proyectos. para grandes proyectos y se preocupan por los impactos, que los proyectos sí cumplan sus... Con todo eso, doctor Escobar, ¿abren licitación cuándo? Ya la abrimos, Juan. Está abierta. El mismo día, 6 de agosto, iniciamos un proceso, hay que decir, para ser precisos, pero tampoco para cansar a todo el mundo, que tiene varias etapas, ¿sí? Ya empezamos el 6 de agosto con la primera de ellas y a la vuelta de un año ese proceso ya nos debe arrojar una firma ganadora o un grupo de empresas ¿Cuándo? ganadoras. ¿En qué fecha? Un año nos toma. Un año. Sí. Y la pregunta que se hace todo el mundo en la calle, ¿cuándo empieza la obra? Pues déjeme decirle que empezamos la obra en 3 o 4 meses. ¿Por Van qué? a empezar. Sí, porque nosotros tomamos una medida que ha resultado muy aplaudida, que fue separar los trabajos de las redes de servicios públicos de las obras del metro. Empiezan Aprendiendo- con eso que es tan difícil en 3 o 4 meses. Correcto. Entonces, nosotros a limpiar los corredores de las redes de Exactamente, servicios a despejarlos. públicos. Venimos trabajando hace más de un año con las 6 empresas de servicios públicos, incluyendo las de telecomunicaciones, incluso con Claro, patrocina este programa. Claro. Con ellos trabajamos y ya tenemos hecho varios trabajos. Hemos identificado todos los cables, tuberías, box que pasan por el corredor y que hay que retirarlos. Eso ya se hizo. Están haciendo los diseños de las soluciones, de dónde ponerlos. A veces es en el andén del costado, a veces es en la calle del más. Claro, más y al eso costado. es complejísimo. Eso lo empezamos a hacer este año y esa ha sido una medida que tomamos al principio y nos ha ido muy bien, nos la han aplaudido mucho porque eso quizás va a permitir que las compañías más serias del mundo vengan a Claro. Bogotá a trabajar Y es porque que saben que ese problema ya no lo van a Ese es tener. un factor de incertidumbre. Y nos queda el minuto final y le hago la pregunta final. Entonces, ¿cuándo puede haber metro en Bogotá? Bueno, si todo sale como lo tenemos programado, en un año, en agosto, tenemos ya definida y contratada la firma o el grupo de firmas que van a desarrollarlo. Ellos empiezan a trabajar ese mismo semestre y la obra debe demorar un poco menos de 5 años, de manera que 5 nosotros años. en el 2024 ya veremos rodar los trenes haciendo sus primeros recorridos. Mucha gente dirá, es que en el pasado nos han dicho que están avanzados. La verdad, escuchando al doctor Andrés Escobar, nunca se había llegado hasta esta etapa y podría uno decir, usted me corrige, Bogotá ya llegó al punto de no retorno con el metro. El metro, dirían, va porque va. Sí, Juan, y ya hemos firmado muchos compromisos, incluso internacionales, que tendrían que ser incumplidos si se quisiera volver a empezar a pensar en otro tipo de metro, cosa que ya casi nadie... Yo espero, queridos televidentes, que este programa dure más de 5 años. Pero dentro de 5 años, aquí anotamos la fecha, vamos a decir, Andrés Escobar nos dijo que Bogotá
iba a tener metro. Mis respetos, doctor Escobar. Ojalá todo esto se cumpla y ciertamente vemos un avance que la ciudad no había conocido antes. Muchas gracias, Juan, por ese comentario final. Estamos muy optimistas de verdad y queremos, convocamos a todo el mundo a que se nos una y nos ponga atención y nos fiscalice en lo que vamos a hacer pronto, porque vienen unas obras muy fuertes para la ciudad. Téngalo por cierto, aquí estaremos acompañando el proceso, pero vigilando y fiscalizando el proceso. Gracias, doctor Escobar, y a ustedes, gracias por estar con nosotros. Sigan con Red Más Noticias.